La guerra no suele estallar de repente. Avanza a cámara lenta. Comienza con advertencias que todos ignoran, con titulares que pasamos de largo, con expertos asegurando que las cosas nunca llegarán tan lejos. Y entonces, una mañana cualquiera, el mundo despierta y todo ha cambiado. Esa mañana es hoy, 28 de febrero de 2026. En este instante, existen 5 señales irrefutables y 5 acontecimientos documentados que demuestran que el planeta no se está simplemente acercando a una tercera guerra mundial. Es muy posible que ya hayamos leído su primer capítulo. Esto no son teorías de la conspiración ni bulos de redes sociales. Son hechos extraídos directamente de gobiernos, ejércitos, agencias de inteligencia y los medios de comunicación más serios del mundo. Así que siéntate, presta atención y entiende lo que está ocurriendo de verdad, porque la versión que llega a la pantalla de tu móvil no te está contando la historia completa. La primera señal es demoledora. Una superpotencia acaba de asesinar al jefe de Estado de otro país, y esa nación ya ha respondido con fuego en toda una región. En la mañana del sábado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel ejecutaron una operación militar coordinada contra la nación soberana de Irán. La operación, bautizada como Furia Épica por el Pentágono y Rugido del León por Israel, golpeó objetivos en Teherán, Isfahán, Kermanshah y Karash, enviando ondas de choque por Oriente Medio y encendiendo de inmediato las alarmas de una guerra global. Cerca de 200 cazas israelíes participaron en los ataques, impactando en aproximadamente 500 objetivos. Las fuerzas estadounidenses se sumaron utilizando aviones y misiles de crucero. Y entonces ocurrió el suceso que lo cambió todo. Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien gobernaba Irán desde 1989, fue alcanzado en un ataque aéreo israelí contra su complejo en Teherán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que había crecientes indicios de que Khamenei había muerto, y el presidente Trump confirmó públicamente su fallecimiento. Reflexiona sobre el peso histórico de lo que esto significa. Estados Unidos acaba de eliminar al líder supremo de una nación de 93 millones de almas. Irán posee el arsenal de misiles balísticos más formidable de toda la región, despliega fuerzas proxy repartidas en 7 países y lleva 2 décadas avanzando inexorablemente hacia la capacidad nuclear. Y ahora, su guía supremo ha caído, abatido en una operación militar con respaldo estadounidense. La respuesta de Teherán fue instantánea y monumental, lanzando una andanada de misiles y drones contra Israel y contra bases norteamericanas en Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Pero no se detuvo ahí. Asestó un segundo golpe con misiles hipersónicos Fatah contra instalaciones militares de Estados Unidos, mientras el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunciaba ataques coordinados sobre 14 bases americanas dispersas en múltiples naciones. Esto no es una escaramuza fronteriza. No es un ataque aéreo limitado, seguido de desescalada diplomática. Esto es una superpotencia asestando un golpe mortal al líder de una potencia regional, y esa potencia regional respondiendo con misiles hipersónicos contra instalaciones militares estadounidenses en una docena de países de forma simultánea. Es la definición misma de una guerra activa entre Estados Unidos y una potencia regional de primer orden, y eso, por sí solo, debería helar la sangre de cualquiera que conozca la historia, porque la historia nos grita que conflictos de esta escala casi nunca se contienen en su punto de origen, y llega la segunda señal de alarma. El cuello de botella más crítico para el petróleo mundial acaba de cerrarse por primera vez en la historia. Quizás hayas oído el nombre sin comprender su verdadero significado, el Estrecho de Ormuz, una franja de agua de apenas 21 millas de ancho en su punto más angosto, entre Irán y Omán, y es, sin discusión, la porción de océano más vital del planeta en cuanto a energía se refiere. Para el año 2025, por ese estrecho fluían alrededor de 15 millones de barriles de crudo cada día, y todo el gas natural licuado que se transporta por mar debe pasar por ese mismo canal. En ningún conflicto anterior en Oriente Medio se había logrado cerrar este estrecho de manera efectiva y prolongada, hasta hoy. La respuesta de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel ha sido desplegar una de sus armas más letales, el cierre del Estrecho de Ormuz. Un medio semioficial iraní declaró el paso marítimo como clausurado, mientras buques en la zona reportaban una transmisión de radio, supuestamente de la Armada iraní, anunciando la prohibición total de tránsito. De inmediato, petroleros y buques de gas comenzaron a desviar su rumbo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria,
ordenó el cierre absoluto, y según Reuters, las embarcaciones recibieron un mensaje inequívoco en frecuencia VFH. Ningún navío tiene autorización para cruzar el estrecho de Hormuz. Deja que eso resuene. La vía marítima más crucial en la historia energética global, un canal que permaneció abierto a través de guerras, revoluciones y conflictos durante décadas, está ahora sellado. Irán lo ha logrado con un anuncio de radio y la amenaza de su fuerza militar para respaldarlo. Una interrupción prolongada en este estrecho, por donde transitan gigantescos buques cisterna, desde Medio Oriente hacia China, Europa, Estados Unidos y otros grandes consumidores, desencadenaría un pico en los precios del petróleo y potencialmente desestabilizaría la economía mundial. Los aeropuertos de Dubái, entre los más concurridos del planeta, cerraron por completo, suspendiendo cientos de vuelos y enredando el tráfico aéreo global. Aerolíneas en toda la región cancelaron rutas. El espacio aéreo sobre Irán, Israel, Irak y zonas del Golfo se clausuró de manera simultánea. Ahora algunos pensarán, Estados Unidos obtiene la mayor parte de su petróleo de forma doméstica. ¿Por qué debería importarme el estrecho de Hormuz? He aquí la razón. El crudo es una materia prima global con un precio establecido a escala mundial. Cuando el estrecho se cierra y un 25% del suministro petrolero marítimo desaparece súbitamente del mercado, los precios se disparan en todas partes. En tu gasolinera, en el supermercado y en cada producto que requiera transporte, manufactura o energía para producirse, que es básicamente todo. Sentirás las consecuencias de un Hormuz clausurado en cuestión de semanas, en tu propia mesa. Esto no es teoría, es economía pura y dura. Punto número 3. Rusia y China ya están en el agua. Aquí es donde la historia deja de ser un conflicto regional de Oriente Medio y empieza a aparecer la arquitectura de algo mucho más grande. Solo 10 días antes de los ataques a Irán, ocurrió algo extraordinario que la mayoría de los estadounidenses pasó por alto. Rusia, China e Irán realizaron ejercicios navales conjuntos en el estrecho de Hormuz, bautizados como Cinturón de Seguridad Marítima 2026. Las maniobras incluyeron el lanzamiento de misiles de crucero antibuque contra objetivos y operaciones de unidades de drones navales y submarinos de la Guardia Revolucionaria iraní. Se desplegaron drones armados capaces de atacar objetivos tanto aéreos como marítimos. El asesor presidencial ruso, Nikolai Patrushev, declaró que los ejercicios tenían como objetivo construir un orden mundial multipolar en los océanos, añadiendo los ejercicios Cinturón de Seguridad Marítima 2026 en el estrecho de Hormuz, donde Rusia, China e Irán enviaron sus buques, han demostrado su relevancia. Piensen en lo que eso significa. Rusia y China realizaron maniobras militares con Irán en el estrecho de Hormuz, la misma vía marítima que Irán está cerrando ahora en represalia por los ataques estadounidenses. Y todo esto ocurrió justo días antes de que esos ataques sucedieran. Eso no es una coincidencia. Es coordinación. Es alineación estratégica. Rusia y China no se sorprendieron con esta guerra. Se estaban posicionando para ella. El ministro de Asuntos Exteriores ruso condenó los ataques, calificándolos de agresión no provocada. El Ministerio de Defensa chino declaró que Estados Unidos se había convertido en la mayor causa de violación del orden nuclear internacional. Los analistas advierten que el indicador más importante a observar ahora mismo no es el número de bombas que caen sobre Irán, sino las declaraciones que salen del Kremlin y de Pekín. Si esas declaraciones pasan de la condena al apoyo activo, si los buques de guerra rusos o chinos en el estrecho comienzan a proteger activamente a los barcos iraníes, todo el cálculo estratégico de esta guerra cambia de la noche a la mañana. Analistas de peso han encendido las alarmas esta semana, advirtiendo que Rusia podría dar un paso más allá y que el mundo, como ya ha ocurrido demasiadas veces en la era de los conflictos masivos, podría deslizarse en un abismo bélico casi sin darse cuenta. Esa expresión, deslizarse hacia el conflicto, es justo la que describe el inicio de la Primera Guerra Mundial. Nadie la planeó así. Nadie deseaba una carnicería de tal magnitud. Pero los sistemas de alianzas, los compromisos con terceros y el orgullo nacional fueron arrastrando potencia tras potencia hacia una guerra que se cobró 20 millones de vidas. Hoy estamos viendo cómo esos sistemas de alianzas se activan en tiempo real y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera lo nota. La cuarta señal es clara. Irán posee armamento que aún no ha desplegado por completo y es mucho más avanzado de lo que el ciudadano medio en Estados Unidos cree. Uno de los supuestos más peligrosos que circula ahora mismo en la opinión pública americana es este: que Irán es un país débil y atrasado que no representa una amenaza seria para Estados Unidos,
Esa suposición es errónea y podría costarle la vida a estadounidenses. Irán ya ha empleado misiles hipersónicos Fatah en este conflicto, un arma de nueva generación con cabezas de guerra pesadas. La Guardia Revolucionaria anunció una segunda oleada de ataques contra bases estadounidenses en la región utilizando este sistema. Los misiles hipersónicos viajan a más de 5 veces la velocidad del sonido. Pueden realizar maniobras en pleno vuelo, lo que los hace extremadamente difíciles de interceptar con los sistemas de defensa antimisiles convencionales. La mayor parte de la infraestructura defensiva de Estados Unidos fue diseñada para interceptar trayectorias balísticas más lentas y predecibles. Un misil hipersónico que maniobra durante su aproximación supone un desafío radicalmente distinto. Irán guarda en reserva sus misiles más letales. Su capacidad de represalia total aún no se ha desplegado en este conflicto, lo visto hasta ahora. Esos cientos de drones y misiles lanzados contra los estados del Golfo, los hipersónicos Fatah, las anunciadas segunda y tercera oleadas de ataques. Eso es solo la respuesta inicial de Teherán, no su máxima respuesta. El régimen aún conserva 440 kilos de uranio altamente enriquecido al 60% de pureza, a un paso técnico del nivel de grado militar, el 90%. Como señaló Paul Ingram, afiliado de investigación del Centro de Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge, aunque la infraestructura nuclear iraní ha sufrido daños, los incentivos para que Irán construya un arma nuclear se han disparado tras estos ataques. Un país que cree enfrentar un ataque militar existencial de la alianza militar más poderosa del mundo tiene todo el incentivo para cruzar el umbral nuclear lo más rápido posible. Los modelos de inteligencia artificial que analizan el conflicto estiman la probabilidad de un enfrentamiento nuclear entre Israel e Irán entre el 0,5 y el 1%. Una cifra pequeña en términos porcentuales, pero psicológica y políticamente aterradora. Un 1% de probabilidad de intercambio nuclear no es algo que se descarte, no cuando hablas de armas que pueden arrasar ciudades. Y aquí llega la parte que nadie en Washington está diciendo con claridad. Si Irán construye y utiliza un arma nuclear, aunque sea rudimentaria, el mundo entero cambia. Cada alianza, cada tratado, cada acuerdo de seguridad en el planeta se recalibraría de la noche a la mañana. Y la presión sobre Estados Unidos para responder sería colosal, no solo militarmente, sino en cómo gestiona sus relaciones con cada estado nuclear simultáneamente. Rusia, China, Corea del Norte, Pakistán. Todos observarían, calculando lo que la respuesta estadounidense revela sobre sus líneas rojas. Por eso la dimensión nuclear de este conflicto no puede tratarse como una simple nota a pie de página. La quinta señal es la más personal, la más cercana. Mientras las anteriores resuenan en escenarios lejanos, esta golpea directamente el corazón del territorio estadounidense. La amenaza ya no está en el horizonte. Ha traspasado la puerta. El Departamento de Seguridad Nacional ha activado una alerta crítica tras los ataques, advirtiendo que la eliminación del gran líder, casi con certeza, desencadenará una represalia de Irán y sus representantes, desde Hamás y Hezbollah hasta las milicias con base en Irak. La advertencia es clara. La principal preocupación inmediata son los ciberataques y los ataques físicos dentro del propio suelo estadounidense. La sombra de los ciberataques es particularmente densa. Activistas alineados con Teherán tienen en el punto de mira la infraestructura crítica. Y cuando hablamos de infraestructura, hablamos de lo que sostiene la vida diaria. La red eléctrica que ilumina las ciudades, las plantas de tratamiento de agua, los sistemas hospitalarios, las instituciones financieras, las arterias del transporte. Irán no necesita lanzar un misil sobre Houston o Chicago para infligir un golpe profundo al pueblo americano. Cuenta con un arma silenciosa y probada. Una capacidad de guerra cibernética que ha sido refinada y desplegada durante toda una década. Sus hackers ya han violado antes la seguridad de bancos, compañías energéticas y agencias gubernamentales. Llevan años construyendo esta herramienta precisamente para un momento como el actual, para golpear desde las sombras, sin necesidad de cruzar una sola frontera física. Tom Warrick, un exalto cargo del Departamento de Seguridad Nacional que sirvió tanto bajo administraciones republicanas como demócratas, ha escrito que esta guerra tendrá un frente interno en Estados Unidos. Advirtió que el servicio secreto, el FBI y la policía del Capitolio serán puestos a prueba en las próximas semanas y no pueden permitirse ni un solo fallo. Piensen en eso. Un alto oficial de carrera en contraterrorismo, alguien sin intereses políticos que defender, está advirtiendo en lenguaje claro
que las fuerzas de seguridad estadounidenses serán probadas en casa por esta guerra. No está diciendo que podría ocurrir. Está diciendo que ocurrirá y que la pregunta es si los servicios de seguridad americanos podrán responder con éxito. Señaló que Irán tiene un peculiar sentido de la simetría cuando se trata de represalias. El asesinato de su líder supremo, casi con certeza, provocará intentos de atacar a altos funcionarios americanos. Y más allá de las amenazas cibernéticas y de asesinato, está la cuestión de la red de proxies de Irán dentro de Estados Unidos. Las agencias de inteligencia llevan años documentando redes vinculadas a Teherán operando en el país. No son amenazas militares a gran escala, sino células capaces de ejercer violencia selectiva. El FBI ha estado monitoreando y desmantelando estas redes continuamente, pero ningún aparato de inteligencia tiene una tasa de éxito del 100%. Y un Irán que acaba de perder a su líder supremo y a su cúpula militar tiene toda la motivación ideológica y emocional para demostrar que puede alcanzar el corazón de América. Estamos viendo cómo el conflicto llega a casa, no de la forma dramática de misiles impactando en ciudades estadounidenses, no todavía y probablemente no en el corto plazo, pero sí en forma de ciberataques paralizantes, infraestructuras vulnerables, posibles actos de violencia selectiva y la ansiedad generalizada de una nación que ahora está en guerra activa con un país que ha declarado blanco legítimo a toda base militar estadounidense en Oriente Medio. Entonces, ¿en qué punto nos deja todo esto? Y más concretamente, ¿qué significa para una tercera guerra mundial? Esta es la evaluación real. A día de hoy, el mundo aún no está en una tercera guerra mundial. Las grandes potencias nucleares, Estados Unidos, Rusia, China y otras, no se han declarado la guerra entre sí. Rusia y China están condenando los ataques con palabras, no con balas. Hezbollah ha expresado su apoyo a Irán, pero no ha anunciado una acción militar directa. El conflicto, por masivo que sea, sigue siendo principalmente una batalla entre la alianza Estados Unidos-Israel e Irán, con sus grupos aliados combatiendo en la región circundante. Sin embargo, esto es lo que hace que este instante sea genuinamente distinto a cualquier otra crisis en Oriente Medio de los últimos 30 años. Cada crisis anterior tenía una salida evidente, un mecanismo de alto el fuego, un mediador en el que ambos bandos confiaban, una serie de demandas claras que, de cumplirse, pondrían fin a las hostilidades. Este conflicto estalló apenas 2 días después de que las conversaciones nucleares en Ginebra, mediadas por Omán, concluyeran con el mediador describiendo un progreso significativo, y luego cayeron las bombas de todos modos. Eso significa que la vía diplomática fracasó en el momento en que parecía más cerca del éxito. El ministro de Exteriores iraní afirmó que Teherán estaba interesado en la desescalada, pero declaró: «Esta no es nuestra guerra. Esta es una guerra que nos han impuesto. Los estadounidenses deben pagar por ello». Dijo que actualmente no hay contactos, pero que Irán sabe cómo llegar a ellos si Estados Unidos quiere hablar. Los analistas señalan que si mañana llegan noticias del uso de armas nucleares tácticas o de la entrada en combate de unidades militares regulares rusas o chinas, la evaluación sobre una guerra global debe revisarse drásticamente al alza. No son predicciones, son umbrales. Y en este momento, el mundo se encuentra justo por debajo de esos umbrales, observando para ver si alguien los cruza. Las 5 señales son reales. El estrecho de Hormuz está cerrado. El líder supremo de Irán ha muerto. Rusia y China ya están posicionadas en las aguas. Irán tiene las armas, aunque no están completamente desplegadas. Y el territorio continental estadounidense es un objetivo declarado de represalia. Olvida a Baba Vanga, esa vidente búlgara cuyos supuestos vaticinios, como un gran conflicto global en 2026, inundan ahora las redes. Tómalo por lo que vale. Lo que vale infinitamente más es lo que están diciendo los generales de carne y hueso, los diplomáticos reales, los servicios de inteligencia y los mercados. Y todos, en su propio lenguaje, están gritando lo mismo. Este es el momento más peligroso en una generación. El panorama puede virar dramáticamente en 48 o 96 horas para cualquier lado, y la ventana para desescalar es estrecha, se reduce y se cierra rápido. La pregunta ya no es si hay guerra, la hay. La pregunta es si se mantendrá como un conflicto regional entre Estados Unidos, Israel e Irán, o si las fichas de dominó, que ya tiemblan, comenzarán a caer en una dirección que nadie podrá controlar. Presta atención, habla con los tuyos, entiende lo que pasa, porque la primera baja de toda guerra, antes que los soldados, antes que los civiles, antes que la infraestructura, es la comprensión pública de lo que realmente ocurre y por qué. Esa comprensión es lo único que puede exigir cuentas a los gobiernos. Y ahora, con el mundo al borde del abismo,
rendir cuentas importa más que nunca.